La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Programa número 385 del Derecho y al Revés. Mercedes Jones, no se me ocurre qué decir respecto a ese número. No, que es maravilloso cuando uno piensa que son, ¿cuántos años habíamos dicho? Y estamos en el 9º, ¿no? Bueno. Pero además recién te dije, faltan 15 programas para el 400. Mirá que o sea que tenemos que hacer una gran celebración que en nuestro país cuesta sostener procesos, ¿no? Tal cual. Iniciarlos es... Tal cual. Y además, aunque no estemos en Buenos Aires, como Marta Ollanarte, estamos firmes en el micrófono. ¿Cómo te va, Marta? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gustazo verlos como todos los lunes y conversar con ustedes y sobre todo conversar con estos fantásticos invitados, invitadas que tenemos. Sí, tal cual, que nos abren la cabeza. Nuevamente un lujo, tuve el privilegio de... Ay. Sí, lo que estaba seguro por decir, Marta, es que lo que me pasa a mí cuando estoy en Zoom, que uno tiene... Recibirla en el Zoom. Sí, la oportunidad de conversar, ¿no? Con la invitada o invitado antes de que salga el programa, y eso es un placer agregado. Tal cual, absolutamente. Bueno, y estamos hablando de Gabriela Terminielli. Mercedes nos va a decir, les va a recordar a la audiencia un poquito, alguna parte pequeñísima de quién es Gabriela, porque si no perdemos el programa hablando de eso. Sí, ustedes saben que leer el currículum de Gabriela es fascinante. Yo solo voy a decir que ella es fundadora y directora ejecutiva de GTemprendedoras.com, primera empresa en Argentina especializada en coaching para mujeres emprendedoras. Y desde el punto de vista de la carrera y su formación académica, ella inicia con psicología, luego hace un posgrado en aspectos psicológicos de determinadas patologías y problemas como la obesidad, y luego se especializa en procesos que tienen que ver con lo que sería lo económico, lo financiero, lo empresario, y sobre todo su currículum es como que uno huele el perfume del entusiasmo y la pasión que ella le pone a un eje en todo lo que hizo, que es la promoción de las mujeres en el campo de la economía y en los espacios de toma de decisiones y de opinión en lo financiero, lo económico, el negocio. Así que es un placer, Gabriela. Y si me perdonás, Mercedes, sí, vos te quedaste entusiasmadísimo. Quiero agregar algo antes de saludarla, Gabriela, y es que no solo fue rompiendo techos de cristal, sino que muy buena parte de su carrera los rompió sola. Es decir, ocupó por primera vez lugares que otras mujeres no habían ocupado, ¿no? Sí. Perdón por el bocadillo. No, está perfecto, porque Sí, yo, querría preguntarle después a Gabriela sobre eso, ¿no? Dale, Marta. Quiero decir algo antes de empezar a escuchar a Gabriela, que tiene mucho que ver con esto de tenerla hoy acá. Y quiero referirme a una efemérides. Hoy, en el año, un día como hoy, en 1912, suponemos que no hacía tanto calor, se sancionó la ley Sáenz-Peña, que permitía o obligaba a los varones mayores de 18 años a votar. Era el voto universal y obligatorio. Universal sin incluir a las mujeres, ¿no? Tal cual. Imagínense la cantidad de Gabis que se perdieron en esos tiempos. Por suerte, has recorrido, muchacha, un largo camino y tenemos estas personas que marcan un itinerario. Sí, ahí por muchísimas
Marta, se cortó un poquito, pero si querés terminar de la frase, así yo le pregunto la pregunta inicial a Gabriela. No, preguntale. Ah, no bueno, porque medio que se cortó y venía espectacular, porque un poco es esto, ¿no? Lo que ha hecho Gabriela de abrir senderos, Escucha a Gabriela. Sí, Gabriela, mi pregunta está asociada a esto que dije respecto de tu pasión por ayudar a las mujeres. Y estuvimos todos leyendo y escuchando entrevistas y tu historia, en qué familia naciste y cómo empezaste y tu primer trabajo, que por ahí nos da el tiempo para hablar. Pero me gustaría que nos cuentes cómo vos te fuiste dando cuenta de tu impulso fuerte a ayudar a las mujeres en este campo específico. Bueno, gracias por la invitación, Mercedes, Marta, Alejandro, un placer estar acá. Bueno, empiezo por ahí, Mercedes, porque la verdad, yo le voy a decir, yo hice una carrera en principio muy tradicional. Trabajé 13 años en Bunge Born, que era una empresa, institución en los 80, ustedes la recordarán. Ahí habían trabajado 11 familiares míos, porque era salir del secundario y entrar en la empresa, era así en ese momento. Y después en la consultora, después paso a estar en una consultora como directora, y en el año 99 hago esto de coaching para mujeres emprendedoras. Realmente encontré un nicho mujeres, pero como nicho de comercial, como un nicho de negocios. Pero paralelamente empiezo a meterme en Vital Voices, que es una organización global fundada por Hillary Clinton y Madeleine Albright en el año 98 en Estados Unidos, donde hacían programas de mentoreo para que haya más mujeres en posiciones, pero del sector público. Bueno, yo me meto en Argentina cuando llega el capítulo a participar, y a los 3 años la dirigía, porque la fundadora tuvo que viajar a mudarse a Miami y yo estaba muy involucrada con eso. Y ahí es donde me doy cuenta, cuando salgo de la oficina. Porque muchas veces escuchamos gente que dice, no hace falta los cupos, ya el tema agenda es un tema ya que lo superamos y demás. Ahora, cuando vos salís de la oficina y trabajás activamente por un propósito, como era de la ONG Vital Voices, y después yo cofundo Women Corporate Directors, que también es una organización global para mujeres directoras de compañías. Ahí te das cuenta de todo el trabajo que falta por hacer. Y ahí me empecé a apasionar por el tema. Y llegué a lugares donde llegué a tener un desayuno con Madeleine Albright cuando ella estuvo en el G20 acá, donde le pregunté, Madeleine, ¿qué pasa con los cupos? Porque hay una realidad, los únicos lugares que tienen 30 y 40% de mujeres en directorios, en posiciones de dirección, es donde hay cupos. En el resto del mundo no hay mujeres. Aquí tenemos un 11% que no avanza, en los últimos 6-7 años no ha avanzado ese número. Entonces, si ya se probó que el tema de los cupos, que es forzado, que no es ideal, que lo ideal sería que sea un mecanismo transitorio, en eso estamos de acuerdo todos. Ahora, lo concreto es que en los únicos países donde funciona una proporción significativa de mujeres en directorios donde hay cupos. Y yo le pregunto a Madeleine Albright, le digo, ¿qué opinan en Estados Unidos de los cupos? Y ella me dijo algo que hoy se confirma con todo lo que está pasando. No podemos hablar de cupos. Me dice, en la mesa donde estábamos desayunando en AmCham, en la Cámara Americana. Cuando me voy del lugar y ella se está yendo en el ascensor, la vuelvo a saludar y ella me dice, a solas, nadie mide la mediocridad de los hombres. Se les permite ser mediocres en un directorio de 12 personas. Nadie está con la lupa puesta en los hombres. La lupa está puesta en las mujeres. Cuando nos permitan ser igual de estándar que ellos, vamos a poder decir que tenemos igualdad. Tal cual, tal cual. Entonces, cuando veo todo esto, bueno, y veo todas mis compañeras de WSD,
las carreras que tienen y las pocas que llegan a directorio. Ustedes imagínense que nosotros nos estamos jubilando a los 60 años. Sabemos lo que es lo que vamos a cobrar en la jubilación. Mercedes, lo hemos hablado 1000 veces en nuestro espacio de Silver. La posibilidad de estar en un directorio es una continuidad que tenés haciendo un poco, capitalizando toda tu trayectoria de muchos años de corporación. Y el 90% son varones. ¿Por qué no tenemos las mujeres esa posibilidad de continuar de volcar nuestra experiencia en directorios? Entonces, bueno, si no es forzado por un cupo, es muy difícil que ocurra. El año pasado estuve en un foro en Orlando hablando de este tema y con una mexicana que hizo una profesora mexicana que hizo una investigación fabulosa. Dice, en Latinoamérica las sugerencias no alcanzan. O sea, acá podés sugerir, podés recomendar, pero no alcanza. Gabriela, entonces, bueno, sí. Te interrumpo para llevarte un poco a profundizar el tema que venís tratando, porque por un lado, si uno mira la evolución histórica en materia de derechos, Marta señalaba muy bien recién la ley Sáenz Peña, podríamos decir que el primer país donde votaron las mujeres fue fin del siglo XIX en Nueva Zelanda, si mal no recuerdo, pero en la Argentina, después de la ley Sáenz Peña, tardaron varias décadas más. La patria potestad compartida recién a partir de la recuperación de la democracia, ni siquiera eso. Es decir, ha habido un largo camino de avances concretos y en paralelo está lo que vos decís, ¿no? Es decir, agrego una cifra a la que dijiste vos, que es tuya también, 3% de las CEO de las empresas son mujeres, sí. 3%. ¿Cómo se hace para conducir esa lucha por la igualdad en este momento tan complejo, donde además, un poco posiblemente, esta es una opinión personal mía, ha incidido el abuso del consignismo vacío y del verso, pero eso no significa que la causa no sea completamente justa, es la mitad de la humanidad la que está postergada, es la privación de derechos más grande que vive el mundo y la Argentina. ¿Cómo se hace para enfrentar esta situación de acá hacia adelante? Mira, Alejandro, estás dando con el tema que estamos hablando todos los que tenemos que ver con género y diversidad y equidad en este momento. Hoy a la tarde, hace un rato, hablaba con una directora de WCD que está basada en Washington y me decía, dieron de baja todos los programas de diversidad, equidad e inclusión aquí. Y lo mismo escucho de muchas empresas americanas de la Cámara AmCham. Dieron de baja todas las iniciativas que tenían en estos términos, se volcaron por otras cosas. Y lo que me decía ella, tenemos que buscar una narrativa, quizás hasta podemos encontrarle algo bueno en todo esto, porque como vos dijiste muy bien, Alejandro, se hizo un uso a veces nefasto de este tema, que nos ha jugado muy en contra a quienes trabajamos en serio. Y quizás ahora es el momento de aprovechar y decir, bueno, ¿quiénes realmente están comprometidos con el tema? ¿Para quiénes esto no es lo que se dice pinkwashing, que es un check claro, en la agenda, ¿no es cierto? ¿Para quién esto? Lo mismo ocurre con el cambio climático. Entonces, ahora lo que se está hablando es, bueno, ¿cómo vemos la forma en los directorios de impactar en el tema de forma creativa? De una forma que por ahí vamos por otro lado, quizás vayamos un poco por esto del Silver Economy, cuando las mujeres de más 50 tienen una capacidad económica que puede impactar en la economía de los países, entonces las estamos beneficiando desde otro lugar. Pero creo que tenemos que cambiar la narrativa. O sea, la narrativa esta que fue tan radical, nos jugó en contra a quienes trabajamos en serio. Gaby, te voy a hacer una pregunta que vos te hiciste o te hicieron y respondiste maravillosamente. ¿Padecer o emprender? Bueno, sí, muy bueno. Bueno, el tema del emprendedurismo yo ahora lo tengo porque empecé hace 2 años
me di cuenta que mi red de contactos era fabulosa, pero estaba muy sesgada por el tema mujeres. Entonces, hace 2 años empecé a armar aquí en mi casa lo que se llama Cofinet y traje chicos de 30 años, founders, emprendedores, fundadores de empresas de tecnología, y las juntaba con mujeres de mi red, que eran todas mujeres corporativas. Y se armaban unas conversaciones increíbles. Es muy difícil emprender, muy difícil. Tiene que haber una pasión. ¿Cómo? Es peor padecer. Se padece emprendiendo, claro. Pero bueno, es parte. Gaby, ¿qué 3 características dirías vos que son fundamentales en una mujer emprendedora? Yo creo que tenés que buscar un buen partner que te complemente. A veces el error de las mujeres es juntarse con gente que es igual, que tiene la misma pasión, los mismos intereses. Encontrar a alguien que sea un buen complemento, no enamorarse tanto del proyecto, escuchar un poco lo que viene de afuera. A veces te enamoras tanto de tu idea que no escuchas lo que viene. Y las mujeres, y eso, Mercedes, vos seguramente en tus investigaciones, cuando van a lo que se dice pitchear, o sea, hablar de su proyecto frente a inversores, siempre son menos consideradas que los varones. Aun cuando las mujeres sabemos que pagan más sus deudas, son más consecuentes, por ahí no son tan arriesgadas en términos financieros, sin embargo, escuchan más a los inversores varones. Entonces, hay más desafíos que realmente hay un gran desafío para las mujeres emprendedoras. Pero por suerte hay un montón de chicas muy jóvenes que están emprendiendo hoy en día. Muchas. Y lo que las caracteriza es la pasión por lo que hacen. Están 24/7, muy diferente por ahí a la mujer corporativa que tiene más limitado su trabajo. La emprendedora está 24/7 fanatizada con lo que hace. Ahí, Gabriela, nos das pie para preguntarte, porque en alguna de las entrevistas haces una analogía maravillosa entre la mujer corporativa y la mujer emprendedora, por ponerlo en esos términos. Vos hablás del tigre de zoológico y del tigre de la selva, ¿no? Bueno, es como, porque yo tengo muchas amigas que estaban en corporaciones, llegaron a la alta gerencia y por reestructuración, lo que sea, quedaron afuera, cercanas a los 50, cosa que ya sabemos, que no es por la reestructuración, sino porque llegaste a los 50, y realmente les costó un montón. Entonces, me encantaría que vos expliques qué es un tigre del zoológico y qué características, asociado a lo que te preguntó de alguna manera Marta, ¿no? Mirá, es un tema fundamental. Yo doy clases en un MBA, una materia que se llama Desarrollo de Carrera con Perspectiva de Género, en el MBA de la UCA. Y yo le digo a los chicos que tienen 27, 28 años, si ustedes consideran que el networking es algo adicional a lo que tienen que hacer con sus carreras, están errando el diseño de carrera. Y les hablo de estos 2 tigres. Yo les pregunto, imagínense un tigre de zoológico y un tigre de la selva. Y solamente les pregunto, ¿quién creen que aprende más en la vida? ¿El del zoológico o el de la selva? Naturalmente todo el mundo dice de la selva. Y entonces empiezo a explicar y a hacer la analogía con que el del zoológico siempre está cuidado, siempre ve a la misma gente, el cuidador siempre es el mismo, le traen la comida, no corre riesgos de tener a otros que se lo pueden comer. Ese es el corporativo, el perfil corporativo. El de la selva es el emprendedor. Es el que sale, se procura todos los días la comida, se tiene que mimetizar para
para no correr riesgo de su propia vida, conoce a todos los actores de la selva. Entonces le digo, chicos, salgan de la oficina, porque si ustedes pasan 25 años en una empresa y creen que tienen una agenda robusta, están totalmente equivocados, porque cuando ponen el pie afuera de la empresa, no los conoce nadie. Y toda esa gente que los atendía por teléfono maravillosamente porque tenían una tarjeta corporativa, los deja de atender. Entonces, el trabajo hay que hacerlo cuando uno está en la corporación, estar adentro, si estás adentro de la jaulita, salir todos los días un ratito a ver qué pasa afuera y volver a entrar, porque tenés ciertos privilegios que son muy buenos. Gabriela, tal. Sí. No, termina la idea. No, y esto es un poco lo que yo veo muchas veces en las mujeres que adhieren a WCD. Son mujeres con grandes carreras corporativas que tienen 50 años, que se acercan a WCD porque ven que en el futuro van a necesitar contactos y vínculos y demás, pero no los fueron construyendo en esos años. Y en un año, en 2 años, en 3 años, vos no construís vínculos. Entonces te tenés que acordar antes. Es como la planificación financiera que tanto hablamos. No te podés acordar a los 45, 50 años porque probablemente no llegues a tener lo suficiente como para vivir hasta los 90, como nos están prometiendo ahora que vamos a vivir. Ahora, vos hablás, en una de las entrevistas mencionás una película que la anduve buscando y no la pude encontrar todavía, la número 1, como un ejemplo de la enorme dificultad, de la mucho mayor dificultad que tienen las mujeres que aspiran a cargos, sobre todo a los cargos muy, muy destacados. Acá en el programa hemos charlado la semana pasada, por ejemplo, de Lydia Poet, una gran serie también de Netflix sobre la primera abogada italiana que ni siquiera la dejaban ejercer. ¿Cómo viviste vos? Vos fuiste la primer directora de Bolsas y Mercados Argentinos, por ejemplo. Yo fui la primera en la historia. La primera en la historia. Bueno, 7 años en un directorio con 11 varones, única mujer. Oh, qué la pregunta va por los dos lados. ¿Cómo fue llegar y cómo fue la convivencia con esos 11 varones en el directorio? Mira, te voy a ser absolutamente franca. Yo llegué porque necesitaban el cupo femenino. Qué bar. Eso es así. Qué bar. Y gracias a Dios que existía. Y aparte, llegué a muchos lugares, por ejemplo, a CIPEC, en el Consejo Consultivo, porque llegaba el G20 y estaba muy mal visto que la foto sea todos varones. Yo en ese momento era vicepresidenta de Voces Vitales, una organización global y todo, me llamaron para entrar. Y me ha pasado en muchos lados, en cámaras comerciales, donde empezaron a ver que la foto no era buena. Faltábamos, ¿cuántas veces hablamos, esta foto está muy mal, no hay mujeres? Bueno, entonces yo le digo a las mujeres amigas mías que están hipercalificadas, como yo también me siento calificada, no me importa que me den el espacio por cupo. Yo quiero ese espacio, porque si no, no lo va a tener ninguna otra mujer. Entonces, bueno, yo llegué para presidir el comité dentro del directorio, el comité de sustentabilidad, donde se hablaba también de diversidad de género. Como yo ya tenía muchos años liderando estas organizaciones, más también tenía un MBA, yo era socia de la Bolsa de Comercio, y llegué ahí, pero muy consciente de que yo no iba a competir con los 11 que estaban ahí, que eran expertos del mercado. Yo no era experta, pero yo sabía que había cosas que yo sola podía aportar. Y una de las primeras cosas que hice, como yo participaba en ONU Mujeres, ONU Mujeres tenía un programa que se llamaba Ganar, Ganar, que no sé si lo conoces, Mercedes. Sí, por supuesto. ¿Viste? Ganar, Ganar, que te hacían un diagnóstico de cómo estaba la empresa en términos de brechas. Vos firmabas ese acuerdo y ellos hacían correr un modelo y con una consultoría gratis en ese momento, vos podías ir implementando iniciativas como para ir achicando esas brechas. Bueno, ¿qué hice yo? Yo sabía que la bolsa, no había ninguna bolsa que hubiese firmado ese compromiso. Entonces pregunté en uno,
en ONU. Nosotros somos Bolsa Mercado. ¿Hay alguna Bolsa Mercado? No. ¿Puedo firmarlo? Sí. Entonces lo firmamos. Y ahí corrimos el modelo y el mercado de valores estaba muy mal. Estaba todo en rojo, 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 rojo. Todas las etapas eran rojas. Y se empezó a trabajar. Y eso pasó realmente porque había en el directorio alguien distinto. Tal cual. Marta, ¿querés hacer la última? Ya estamos con el horario, pero dale vos. Bueno, que complete lo que le preguntó Mercedes en relación a la convivencia con los varones. ¿Te sentías respetada? ¿Sentías que te ninguneaban? ¿Te sentías haciendo lo que querías hacer y que seguían tus indicaciones? Lo que sentí, en un principio, yo te digo, yo llegué al directorio con 55 años, con lo cual ya tenía, digamos, una experiencia de vida que no, si había alguna cosa no me afectaba, pero ellos estaban bastante atentos a cómo tratarme y la verdad no tuve problemas. Bueno, me siento así. Quiero aclarar que Gabriela podría haber hecho un cuarto del programa porque estaba con mucha tos y tuvo la delicadeza y el compromiso con el programa de estar toda la hora y casi hasta el final, ¿no? Sin toser. No, y además realmente interesantísima la charla y Gaby, te agradecemos muchísimo tu participación en Al Derecho y al Revés. Fue muy, muy interesante y seguiremos conversando. Nos vamos a una pausa que te la comento antes de que te vayas. Tiene que ver con vos, porque elegimos un tema que sabemos que a vos te gusta mucho, pero que a nosotros también, y que en definitiva termina diciendo tarda en llegar y al final hay recompensa. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Revés, un programa de radio que busca analizar, compartir y explorar diferentes temáticas por medio de la reflexión, el diálogo y la invitación a la acción. Bueno, estamos de vuelta. Gabriela, pobre, tuvo ese pequeño acceso de tos en el final, pero le agradecemos enormemente. Muy, muy interesante la charla con ella. Sí, fascinante, y creo que es una de las personas para repetir, porque nos quedamos con enorme cantidad de preguntas. Sí, la complejidad y las diferentes facetas de toda su carrera y de su experiencia es maravilloso. Esto último que ella contó, de unir gente joven, emprendedora, con mujeres que vienen de una carrera corporativa muy importante, es maravilloso, ¿no? Como decía Marta, es buena, ¿no? Diversidad. Yo supongo también que su carrera de base, la psicología, la debe haber ayudado mucho. Tal cual. Pero además es como dijiste vos, Marta, qué lujos de invitadas que tenemos, ¿eh? La verdad que es un placer, porque es un poco la idea, ¿no? La diversidad de ideas, de lugares, de orígenes, de formación, y el debate respetuoso. Es decir, esto que tanto falta hoy, es por momentos casi angustiante escuchar tanta violencia, tanta descalificación. Es angustiante, pero fíjate vos que el contraste de escuchar a una persona como Gabriela, que plantea pasión y entusiasmo por lo que hace, y que ha tenido una carrera en términos objetivos exitosa, en todos los órdenes. Entonces uno dice, uno puede ser exitoso y ser apasionado y al mismo tiempo generar una brecha de bienestar, de equidad, ¿no? de justicia para un grupo, como vos dijiste, Alejandro, importantísimo de la humanidad, ¿no? O sea que nada, es además de un placer, yo creo que uno respira esperanza con eso, tenemos chance de salir adelante. Sí, tal cual. Marta,
Vos hablabas en la previa tenemos una columna de Charlie March también, vinculada de alguna manera con el tema de las medidas que tomó Trump en estos días. Pero vos hablabas en la previa de un artículo muy interesante de New York Times. ¿Por qué no lo introducís y charlamos un poco de eso y después lo escuchamos a Charlie? Sí. La verdad me llamó la atención este editorial muy fuerte del New York Times, donde dice, entre otras cosas, que Trump y sus aliados generan caos deliberadamente con medidas para desmantelar el Estado. Tienen un gabinete de incondicionales sin preparación. Al primero que se retoba lo echan. Si van viendo algunas similitudes con circunstancias nuestras, después las charlamos. Después dice, y acá marca una diferencia con nosotros, que la justicia resiste en Estados Unidos, y algunos gobiernos locales también, y algunas organizaciones periodísticas, pero Trump los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras. Y la otra cuestión realmente insólita es que Elon Musk tomó el control del Ejecutivo, y una frase textual de el editorial de New York Times es que el nivel de conflicto de intereses nunca visto en la era moderna lo está planteando esta incorporación de Elon Musk al Estado sin tener un cargo relevante, teniendo un cargo muy relevante. Es el hombre más rico del mundo. ¿Qué puede pasar ahí? Y el New York Times abre una puertita de esperanza, porque dice: se necesita sabiduría, resistencia y coraje. Esto exige mucho de todos nosotros. Muy bueno, muy bueno. Vos sabés que en una dirección parecida, el análisis de Marcelo Cantelmi en Clarín el fin de semana decía, por un lado hay maniobras que también son como de diversión, o de diversión quiere decir de engaño hacia el otro. Hay amenazas, por ejemplo, la imposición de aranceles a Canadá y a México, de las cuales hay un retroceso casi inmediato en los días posteriores. Dice Cantelmi, ojo con estas estrategias, porque asustar así sirve una vez, sirve dos veces, pero por mucho que sea el poder que tenés, no es una estrategia que se pueda perpetuar. Lo de Gaza, por ejemplo, la locura esta de trasplantar a todo un pueblo y generar ahí una riviera en la zona, ese tipo de barbaridades que van acompañadas, por eso lo menciono porque pasó un poco desapercibido, con descalificaciones al gobierno anterior, diciendo, por ejemplo, que habían mandado no sé cuántos millones de dólares en preservativos a Gaza para Hamás. Bueno, resulta que después nunca se desmintió, sí se aclaró en algunos medios. Ese Gaza era un Gaza de un país africano con la mayor incidencia de SIDA en el mundo. No era el Gaza pegado, digamos, de la franja de Gaza. Entonces, ese tipo de estrategias a mí me parece que son extremadamente peligrosas, y mientras tanto, cuando toman medidas como la que tomaron ahora, que acaban de anunciar, de ponerle 25% de arancel a las importaciones en Estados Unidos de acero y de aluminio. Más allá del efecto tremendo que puede producir a dos de las más grandes empresas argentinas, el precio del acero se disparó 6% hoy, en un día, cuando apenas se anunció la medida ayer. Es decir, estamos realmente, como decía Serrat, en manos de unos locos con carné, ¿no? En realidad, yo creo que están mezcladas estas circunstancias que objetivamente uno puede analizar desde la economía, como vos planteás, ¿no? Los aranceles, las amenazas con los aranceles, además, que después no se producen en la realidad, pero permite la negociación, y sobre todo esta exposición de una posición de Trump de hago lo que quiero y lo que les prometí que iba a hacer. Pero además está el otro lado, que es lo no racional, lo emocional,
que son los elementos, yo diría las verticales más fuertes de todo el proceso político actual. Hay una apelación a la irracionalidad y a la emocionalidad que impide que la gente entienda, primero, que las consecuencias de lo que estamos hablando. ¿Qué me importa el aluminio y qué sé yo? Y es un alarde que hace... Sí, importa, porque nos afecta de manera concreta, como vos dijiste, ¿no? O sea, es muy fuerte y me encanta lo que vos comentaste, Marta, de la lectura de esta nota del Time, porque realmente estamos viviendo en tiempos de mucha confusión, de mucha borrosidad, de mucha emocionalidad, de poco respeto a la ciencia y a la razón, ¿no? Y a los datos, por supuesto. Me permito citar nuevamente, creo que lo he hecho en programas anteriores, a Giuliano D'Empoli en Los Ingenieros del Caos, y también en este caso a Juan Villoro, que escribió este libro que recomendé hace un par de programas, No soy un robot. Es decir, imagínense ustedes la cantidad de veces que ingresan a un lugar y para seguir realizando el trámite tenemos que mostrar cada uno de nosotros que no somos un robot. Uh-huh. Bueno, alguno de ellos, no sé cuál de los dos, si Villoro o D'Empoli, porque para mí todos los libros son un libro, dice: somos los primitivos de una nueva era. Qué bárbaro. Qué buena imagen, sí. Qué buena frase. Está iniciándose algo totalmente distinto. Los primitivos de una nueva era. Ahora, Marta, yo en paralelo espero, porque estoy leyendo una noticia mientras hablábamos, me llegó un WhatsApp, que dice: Trump firmará una orden ejecutiva para suspender la aplicación de una ley contra sobornos en el extranjero. Es decir, una ley que prohíbe a las empresas estadounidenses sobornar en el extranjero, argumentando que perjudica la competitividad de las empresas estadounidenses. Bueno, yo creo que cuando con tanta libertad se dicen barbaridades así, o se dice, bueno, mañana vamos a sacar a 2 millones de palestinos de Gaza, y al día siguiente dice, bueno, yo no dije ni que los íbamos a sacar, ni que íbamos a poner la plata, ¿no? Y bueno, se naturalizan perversiones, verdaderamente. La columna de Carlitos March tiene que ver con esta medida que comentamos en el programa pasado, que en ese momento se estaba anunciando, yo digo USAID, acá se dice USAID, pero es Estados Unidos Ayuda, es la organización que canaliza la ayuda a Estados Unidos, y cómo inciden las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas en Latinoamérica, con aportes financieros de parte de esa organización norteamericana. Y también, quiero decir, creo que lo dice Carlos, ahora lo vamos a escuchar, esto es una interpelación a las propias organizaciones de la sociedad civil, que, bueno, a veces se quedan tranquilas porque reciben ese tipo de cooperación y en realidad no son creativas en la creación de recursos propios, ¿no? Buen punto. Lo escuchamos a Charlie. Okay. Hola, ¿cómo están? Me gustaría hacer un par de reflexiones sobre la decisión del gobierno norteamericano encabezado por Donald Trump de suspender por 90 días, a partir del 21 de enero pasado, las donaciones de USAID, de la Agencia de Cooperación Internacional Norteamericana. Por supuesto que el gobierno de Estados Unidos tiene la total potestad para decidir qué agendas acompaña desde su estrategia de cooperación internacional, pero suspender de un día para otro los pagos es prácticamente canallesco, porque obliga a todas las organizaciones a cubrir gastos que no habían sido pagados hasta el 21 de enero, pero sí devengados, como por ejemplo sueldos. Entonces hay una serie de gastos que van a tener que afrontar las organizaciones que quedan inhibidas por la disposición, y veremos cómo se resuelve este punto. El segundo aspecto grave es que la cooperación internacional en América Latina financia agendas que la inversión social local no financia. Por ejemplo, agendas de derechos humanos, de transparencia,
de control de la corrupción, de promoción de participación democrática. Entonces, este es un segundo punto complejo. Queda desfinanciada la agenda que prácticamente controla el abuso de los gobiernos en América Latina. Y el tercer aspecto tiene que ver con una mirada, si se quiere, de autocrítica hacia las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, hay agendas que vienen siendo financiadas por la cooperación internacional, Estados Unidos, entre otras, desde hace muchos años. Y fuimos incapaces de haber establecido una estrategia para poder financiar esas agendas más allá de la cooperación internacional. Entonces, la medida que en las formas es canallesca, en el fondo me parece que nos impulsa, nos obliga a una prueba ácida de pensar cómo financiar la agenda de derechos humanos y de control de la corrupción en América Latina con recursos propios, con recursos generados en América Latina. Bueno, les dejo un abrazo grande. Bueno, gracias Charlie. La verdad que muy interesante lo que apuntaba Marta antes de escucharlo, es así también. Yo creo que ahí hay un derecho y revés que vale la pena considerar, ¿no? Es decir, por un lado, como él bien dice, Charlie lo calificó de canallesco, de repente decirle a alguien con quien uno está trabajando hace un tiempo determinado y que además es un Estado el que está trabajando. No, y que te has comprometido legalmente, claro, has firmado acuerdos. Tomó personal, firmó acuerdos, tiene compromisos y le dice el día tal, bueno, se acabó. ¿Cómo se acabó? ¿Y qué hago yo con todo lo que está en marcha? Bueno, ese es un aspecto. El segundo aspecto, como bien dice él, es ¿qué se toca en esto? Y lo mismo, otra vez, diversidad, género, lucha contra la corrupción. Sí. Claro, es decir, se tocan cosas muy valiosas que no se deberían tocar. Pero la otra parte que marcó Marta al principio es el revés. Y es, las organizaciones de la sociedad civil muchas veces están como demasiado tranquilas con esto, ¿no? También. Y está bueno comprometer, sobre todo están lejos de la sociedad, del día a día. Es bueno comprometer a la sociedad, que sea la sociedad la que trabaje y aporte en estas causas también, ¿no? A ver, coincido con el hecho de que, y que también lo planteó Charlie, con el hecho de que hay organizaciones que no pudieron incorporar herramientas para lo que yo llamo el desarrollo de recursos genuinos, que es por donde iba Marta. Es decir, veamos la manera, ya que tenemos una misión que resuelve problemas que tiene nuestra sociedad, ver de qué forma esa sociedad paga por los servicios. Pero hay una, ¿cómo puedo decir?, una mentalidad en nuestro país, por lo menos, que es demasiado simplista. Entonces, vos lo acabás de decir, y Charlie lo comenta, que los programas financian sueldos, ¿no? Y hay organizaciones, la mayoría, que no financian electricidad, que no financian los recursos necesarios para poner en funcionamiento una entidad sin fines de lucro. En cualquiera de nosotros, al pagar un pedazo de carne, paga el frigorífico, la electricidad y no protesta. Pero entonces acá hay que, por lo pronto, generar compromiso en la sociedad desde un lugar mínimo. Es decir, poquita plata, mucha gente ayuda a las grandes causas. Es así, es así. Marta. Ahí, ¿estás muteada? A ver, ahora no, dale. Volvemos al final del editorial del New York Times. Se necesita sabiduría, resistencia y coraje. Esto exige mucho de todos nosotros. Es así, es así. Yo quería trasladar, digamos, continuar la discusión por el lado de la Argentina, ¿no? Nosotros nos planteamos hoy como tema de debate, por un lado la batalla cultural, por el otro lado la cuestión de la economía y las medidas económicas. De alguna manera, lo que podríamos resumir en el discurso de Milei en Davos, sintetiza los objetivos de batalla cultural del gobierno.
que coinciden en buena medida con los del gobierno de Estados Unidos, no así la política económica, por cierto, que es casi opuesta, diría yo, tema del cual tampoco se habla y en algún momento se hablará. Ahora, traigo el comentario de un amigo del programa, que ha estado varias veces con nosotros, un gran consultor político, Carlos Fara. Carlos Fara dice, más allá de la estrategia distractiva, ¿le sirve al presidente la agenda anti-woke, anti-cambio climático, anti-Organización Mundial de la Salud, anti-género? En los estudios no se visualiza que esas cuestiones tengan mucha trascendencia en la mayoría social. De hecho, algunos dichos específicos, como el de la eventual asociación de la homosexualidad con la pedofilia, generaron una importante reacción en contrario que derivó en las marchas masivas, pero también en una caída de imagen, por ejemplo, en redes sociales. Esas batallas culturales, como la revisión sobre la violación de los derechos humanos durante los 70, no arrojan un interés particular al ciudadano. Pero dice Carlos, en tanto y en cuanto la política económica dé resultados, mucha gente está dispuesta a ignorar esto otro. Ahora, él cuestiona que hacer centro en estos temas de agenda le sirva al gobierno. Y yo cierro con un breve comentario que me hizo un amigo el fin de semana. Me pareció muy interesante. Hablando de estos temas me decía, los mismos que hoy se callan la boca con la degradación a la diversidad, con los ataques a las mujeres, con los ataques a los gays, no bien la economía no les rinda lo que ellos quieren, no se caiga, no se destroce, se acostumbren a que hay menos inflación y ya no avance más, ahí van a entrar a decir, pero yo nunca estuve de acuerdo con esta barbaridad, ¿no? Lo tiro como un comentario para charlar. Marta. Bueno, no lo sé. Yo creo que hay cuestiones que en este momento mueven menos el amperímetro, la batalla cultural mueve menos el amperímetro que las mejoras en el ámbito económico. ¿Quién habla hoy de la marcha de hace pocos días? Poco, porque ahí hubo una mezcla de intereses, incluso de ideologías, y yo creo que de alguna manera se le hizo el juego a Milei y compañía, que querían generar provocación con todo esto, y de hecho después se resume en que se acomodan, y es, como decía un politólogo estos días, es un libertario posibilista, es decir, se acomoda, arregla y la gente se olvida de las barbaridades que dijo. A mí me gustaría retomar esta frase que me pareció como muy inspiradora, que leíste vos, Marta. Somos los primitivos de una nueva era. Porque la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿en qué consiste esta nueva era? ¿No? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que un Milei representa? Y yo recuerdo un sociólogo ruso que luego emigró a Estados Unidos y fue el primer presidente de la Sociedad Internacional de Sociología, Sorokin, que él decía que en la historia, el tiempo histórico, es como un péndulo, que nunca o muy poco tiempo está en el medio, siempre está yendo hacia los extremos, ¿no? Entonces, cuando uno plantea esto de una nueva era, lo que ahora consideramos extremos, un Milei o en nuestro pequeño mundito argentino, ¿no? Un Milei o el kirchnerismo, por tomar en cuenta la brecha, ¿qué están representando? ¿Cuáles son los valores que están poniendo sobre la mesa? Yo creo que, como todo fin de una época y comienzo de otra, yo la verdad sí que estamos iniciando algo distinto, que seguramente va a traer cosas buenas y otras no tanto,
Y todo esto de alguna manera en este momento está marcado, signado por los algoritmos, por el manejo de las redes. Mirá lo que dice, tengo acá, copié de Villoro, una frase: ningún filósofo contemporáneo influye más que un algoritmo. Genial. Sí, yo coincido con que ese es un tema a resolver, pero mi sensación es que no estamos ante un tiempo demasiado nuevo ni distinto. En ese sentido, vuelvo a recomendar la lectura de un libro que mencioné, Síndrome 1933, muy interesante, que plantea otro punto de vista diferente, sin que esté diciendo el libro de ninguna manera, además está escrito hace varios años, que estamos en una época previa a algo tan espantoso como el nazismo. Yo creo que no hay, por ahora, probabilidades de un horror semejante. Pero estoy hablando a nivel global, ¿no? Pero sí me parece que los valores, la evolución de la humanidad, así como hablábamos en materia de género, por ejemplo, en cuanto a los derechos de la mitad de la humanidad, yo creo que esto hay que decirlo siempre, ¿no? Mitad de la humanidad, una cada dos personas. En realidad un poquito más, porque son un poquito más las mujeres que los hombres en el mundo, tiene menos derechos que los demás. Bueno, estas cosas requieren una lucha por los derechos cuando son atacados. Lo que también hay que hacer, desde el revés si se quiere, es evitar que se las malgaste, que se las destruya, que se las bastardee, como hizo, por ejemplo, en buena medida el kirchnerismo, ¿no? Enarbolando banderas o generando un ministerio con 2.000 personas, de las cuales, no sé, por ahí trabajaban 500 y las otras no lo eran. Bueno, ese tipo de cosas, o el abuso de el verso y el verso y el verso y la concreción de muy poco de ese verso. Absolutamente. Eso en gran medida es la explicación de que estemos donde estamos. También lo es de que esté Trump en la Casa Blanca. El hecho de que durante tantos años la clase media norteamericana siguiera ganando lo mismo mientras la riqueza se seguía concentrando arriba. Lo loco, concentrando a niveles escandalosos, a niveles inéditos en los últimos 15 años. Bueno, lo loco es que esos que concentraron los ingresos, y como bien dijo Marta, el símbolo del gran contratista del Estado, que es Elon Musk, hoy esté manejando buena parte del poder, ¿no? Sí, ahí en lo que vos planteás, de todas maneras, recuerdo, no lo pudimos decir, pero Gabriela Terminielli, justamente cuando le hacen una pregunta sobre qué mejoró en 20 años de trabajo de ella, y ella lo que dice, los números no muestran mejoras, sin embargo, hay una sensibilidad mayor de las personas, de los ciudadanos, con respecto a estas temáticas, y yo creo que está bueno para cerrar con una cuestión esperanzadora, ¿no? Vos sabés, Marta, que la miré a Mercedes y dije, otra vez no miró el reloj, se lo marqué ahí, desesperado. No, bueno, mirá, nos queda para la semana que viene qué va a pasar en estos días en relación a ficha limpia, la suspensión de las PASO, a todo esto que se está viendo, la designación del hijo. Bueno, lo veremos el lunes que viene. El lunes que viene la seguimos. Bueno, nos vamos. Un abrazo para